Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, lunes 16 de septiembre, lunes de la semana 24 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuamos en este día lunes leyendo la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículos 17 al 26. Hermanos, con respecto a las reuniones de ustedes, ciertamente no puedo alabarlas, porque les hacen más daño que provecho. En efecto, he sabido que, cuando se reúnen en asamblea, hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. Es cierto que tiene que haber divisiones para que se ponga de manifiesto quienes tienen verdadera virtud. De modo que cuando se reúnen en común, ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. ¿Acaso no tienen su propia casa para comer y beber? ¿O es que desprecian a la asamblea de Dios y quieren avergonzar a los que son pobres? ¿Qué quieren que les diga? ¿Que los alabe? En esto no los alabo, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: «Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía». Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: «Este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él». Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Es sumamente interesante darnos cuenta de cómo se producen problemas en esas primeras comunidades cristianas. Y San Pablo está destacando uno de ellos. Y la primera reflexión para poner en oración es justamente pensar cómo hay personas que creen que hay que volver siempre hacia atrás. Es una mentalidad un poco confusa. Volver hacia atrás, volver a cómo era al principio. Oye, vemos que en el principio había muchos problemas en la comunidad. Problemas que había que enfrentar, problemas que había que ir solucionando. Y es normal. Normal que al inicio de la iglesia se vayan presentando distintas situaciones y distintos problemas. Entre los apóstoles hubo discusiones, en la iglesia hubo discusiones sobre ciertas prácticas y ciertas cosas que se hacían. Estamos viendo cómo San Pablo está reprendiendo a la comunidad de Corinto por no estar haciendo las cosas bien. Entonces, ¿a dónde voy con esta reflexión? Cuando una persona tiene esta idea que es sumamente romántica, idealizada, ay, es que siempre hay que volver atrás, ¿qué tiene en la mente? Tiene en la mente que todo tiempo pasado fue mejor. Y esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta del avance. Oye, no es la mirada hacia atrás. El Señor lo ha dicho con claridad. El que toma el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de los cielos. La mirada siempre es adelante, conscientes de nuestra tradición, conscientes de nuestra historia, pero la mirada es hacia adelante, buscando la solución de los problemas. La solución de los problemas no es hacer las cosas como se hacían antes. No, mirar hacia atrás y querer volver hacia atrás. Hay que tener mucho cuidado porque suena muy romántico,
Suena muy hermoso, puede confundir mucho. Oye, la mirada es siempre hacia adelante, hacia mejorar y corregir los errores, hacia una vivencia más cercana de qué, de lo que nos ha enseñado el Señor. Porque siempre nuestra mirada tiene que estar puesta ahí, en la palabra del Señor, no en las prácticas que se han tenido en un momento o en otro momento. Es una visión que tiene que ser mucho más amplia y lamentablemente muchas personas no lo logran ver. Y entonces se enfrentan dos visiones. La que quiere cambiarlo todo y siempre modernizar todo y siempre quiere todo nuevo y cree que eso se llama progreso. Y por eso se llaman progresistas. Y aquellos que tienen la mirada puesta atrás y siempre quieren volver hacia atrás. Ese conservadurismo. Bueno, es que ninguno de esos extremos te va a dar una respuesta adecuada. Porque el corazón tiene que estar equilibrado y la mente tiene que estar equilibrada y saber reconocer qué es lo que no puede cambiar y qué es lo que efectivamente tenemos que ir transformando para ir creciendo en el tiempo y mejorando nuestras condiciones. ¿Qué es lo que está reclamando a Pablo con respecto a sus reuniones? ¿A las reuniones de qué? ¿De qué está hablando? Está hablando de la reunión de la comunidad, el primer día de la semana. ¿Qué hace la comunidad cristiana? Se reúne a celebrar la Santa Misa y después de la misa tienen lo que se llama el ágape. Se comparte en primer lugar la palabra de Dios, se recibe el cuerpo de Cristo, la comunión, y después se celebra el ágape, es decir, la comida común entre todos los hermanos. Y dice, bueno, lo que ustedes están haciendo no les hace bien, sino que les hace daño. En efecto, ¿qué ha sabido Pablo? Que se reúnen en la asamblea y hay divisiones entre ustedes. Divisiones que, dice San Pablo, al final van a existir para que se manifieste quienes tienen verdadera virtud. Pero ustedes se reúnen y ya no es para comer la cena del Señor, sino que cada uno se adelanta a comer su propia cena. Y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. ¿En qué consiste ese ágape que hace la comunidad cristiana después de la celebración de la Santa Misa? En poner en común el alimento. Y es decir, que cada uno va llevando lo que puede. ¿Y que se hace entonces? Compartir entre todos. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es lo que le ha llegado a los oídos a Pablo? Que en vez de ponerse a compartir, cada uno lleva lo suyo y se preocupa de comer lo suyo. Y entonces, mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. Y entonces les dice Pablo, ¿para qué van entonces? ¿Acaso no tiene cada uno su casa para comer y beber? ¿O es que desprecian a la asamblea de Dios y no comparten? ¿Que quieren que les diga, que los alabe? No. Y entonces viene una segunda parte hermosísima. ¿Por qué? Porque está recordando qué es lo que venimos a compartir en primer lugar. Venimos a compartir el pan eucarístico. Después vendrá ese ágape. Pero ese ágape tiene que surgir justamente de darnos cuenta cómo se ha compartido el cuerpo de Cristo a nosotros, cómo Cristo ha sido tan generoso de compartirnos como alimento su propio cuerpo, su propia sangre. Y entonces recuerda lo que Él mismo recibió. Yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido. ¿Y qué comienza a contar? La tradición de la última cena, es decir, de la primera misa. Que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias, lo partió y lo dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar. Este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía. Esto es lo principal de esa reunión. El ágape al final lo podremos eliminar. No va a pasar absolutamente nada.
Qué bonito es efectivamente en una misa poder tener la oportunidad de terminar con un compartir entre todos los hermanos, como se hace en tantas ocasiones. Pero ¿qué pasa si quitamos el ágape? No pasa nada. No, es que tenemos que tener el ágape en todas las misas porque así lo hacían en las primeras comunidades. Y por eso también habían problemas. Entonces, no es esa la práctica que se tiene que mantener a toda costa. ¿Qué es lo que sí se tiene que mantener? Lo que ha hecho el Señor con el pan y con el cáliz, diciendo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y entonces, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. ¿Qué quiere decir? Que no podemos vivir verdaderamente la fe en Cristo si no empezamos por vivir la fe de manera eucarística, haciendo lo que el Señor nos ha dicho. Hay muchas personas que se confunden en esta vida y creen que hay tantas cosas que son importantes de hacer, y efectivamente serán importantes de hacer, pero hay una que es imprescindible, que no se puede sustituir de ninguna manera. Yo soy discípulo de Jesús si me alimento de su cuerpo y de su sangre. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículos 1 al 10. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo, «Merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga». Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle, «Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso, ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes, y le digo a uno, ve y va, a otro, ven y viene, y a mi criado, haz esto y lo hace». Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo, «Yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande». Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Recordemos que hace pocos días leíamos esa sanación que hacía el Señor poniendo los dedos el domingo antepasado, los dedos en los oídos de la persona y el dedo en la lengua con su saliva. Y veíamos que efectivamente era una manera extraña de sanar. En otros momentos el Señor impone las manos sobre los enfermos, pero como vemos en esta ocasión, al Señor ni siquiera le hace falta estar presente delante del enfermo. No necesita ninguna acción determinada para sanar. Esto es importante para recordar porque a veces andamos buscando fórmulas de liberación, fórmulas de sanación. ¿Cuál es la fórmula para pedirle al Señor la sanación? La fe. La fe es lo único que es verdaderamente necesario. Esto porque hay personas que se llenan, no, es que tengo que tener esta medalla y tengo que tener esta vela y tengo que tener esto y tengo que tener no sé qué, y esto sí es lo que funciona. Hermano mío, no es hechicería. No es hechicería. No es brujería, no confundas. Por más que uses cosas santas, si las usas con una mentalidad equivocada, si las usas como si fueran fórmulas mágicas, entonces te vas a equivocar. Es la fe
La fe, lo que efectivamente mueve la mano del Señor. Si esos objetos te conducen a una verdadera fe, entonces estarán bien. Pero cuando los vemos como amuletos o cuando los vemos como fórmulas mágicas, entonces nos estamos alejando de la fe. Ahora, importantísimo examinar el Evangelio, que es precioso. Ha terminado el discurso del llano en el Evangelio de San Lucas que leíamos hasta el día sábado. Y entonces por eso nos dice que cuando Jesús terminó de hablar, ha terminado ya de presentarnos ese discurso, que en Lucas es mucho más corto que el Sermón de la Montaña que nos presenta San Mateo, va a Cafarnaúm. Y entonces aparece estos enviados del oficial romano, que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. No se trata de un familiar, no se trata de alguien de su casa, sino de un criado, pero al cual quiere mucho. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo este oficial romano? La sanación no para él, sino para otro al cual quiere. Enviaron a Jesús a los ancianos de los judíos, que le ruegan que intervenga, y le dicen: merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Es decir, van a hacer la palanca un poco llevados también por su propia conveniencia. Importantísimo el que al Señor esto no le va a interesar. No es para apalancarse que los ha enviado. Los ha enviado porque no se cree digno de ir personalmente. Qué bonito darse cuenta de esta diferencia. Uy, no, es que yo necesito la palanca de los ancianos y que vayan a decirles que yo he dado plata. No es esa la intención del oficial romano. Y efectivamente es tan bonito y tan profundo. El Señor se pone en marcha, pero cuando ya está cerca, ahora le envía a unos amigos. No te molestes, yo no soy digno de que entres en mi casa. Conocemos perfectamente estas palabras porque son las que pronunciamos antes de comulgar. Y fíjate qué bonito es leer entonces en la primera lectura de la carta a los Corintios cómo San Pablo nos recuerda lo que ha recibido de parte del Señor. Como en la última cena tomó el pan y pronunció la bendición, la acción de gracias: esto es mi cuerpo. Y entonces hemos reflexionado sobre la Eucaristía. Y ahora en el Evangelio leemos estas palabras que inmediatamente tienen que conducir nuestro corazón a la Eucaristía. Inmediatamente. Porque claro, son las palabras que pronunciamos. Qué importante es darnos cuenta de que yo no recibo la Eucaristía, yo no recibo el cuerpo y la sangre de Cristo por méritos propios, por dignidad propia. ¿Cuántas veces las personas me dicen: es que yo no me siento digno? ¿Y quién es digno? Nosotros lo que hacemos es hacer lo más posible que está en nuestras manos. ¿Qué significa? Asegurarme de que estoy en gracia de Dios, de que me he confesado, de que no he cometido un pecado mortal para acercarme a comulgar. Pero aún estando recién confesado, ¿acaso yo puedo decir yo soy digno de recibir el cuerpo de Cristo? No, no soy digno. No, nunca existirá esa condición. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Y entonces le explica: por esto no me atreví a ir personalmente, porque yo soy un subalterno. Y entonces, ¿qué es lo que necesito? Necesito tu palabra, porque yo sé cómo funciona el que comanda, el que tiene la voz de mando. Yo también tengo soldados a mis órdenes y le digo a uno: ve y va, a otro: ven y viene. A mi criado haz esto y lo hace. ¿Qué es lo que está diciendo este oficial romano? Algo muy sencillo y bello. Yo creo en el poder de tu palabra. Punto. No necesito nada más. Yo sé que lo que tú digas es. Y esto es justamente lo que está en el fondo de la Eucaristía. ¿Por qué creemos en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía? Porque lo ha dicho el Señor. Ah, pero compruébame que la hostia es el cuerpo de Cristo. No, yo no te lo voy a comprobar.
Cada uno de nosotros tiene que decidir si quiere creer en la potencia de la palabra del Señor o no. Por eso es un camino de fe. Y justamente eso es lo que dice el Señor. Se llena de admiración y les dice, yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Esta es la fe. La fe es creer en la eficacia de la palabra del Señor, en el poder de su palabra. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los cuide y los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.